Hola, mi nombre es Leonardo Leonel Pilco Ocaya y voy a explicar sobre el capacitor y la inductancia. El capacitor o condensador es un dispositivo que se utiliza para almacenar energía, carga eléctrica en un campo eléctrico interno. A este dispositivo se considera un componente pasivo y se utiliza en circuitos electrónicos digitales y analógicos. Su característica principal es que tiene láminas de ánodo y de cátodo separadas sobre un dieléctrico. Es para evitar los contactos entre la carga positiva y la carga negativa. Estos son sus terminales entre sus patitas entre la positivo y negativo, aunque se puede diferenciar fácilmente debido a una franja blanca que siempre apuntará al negativo. Estos son sus datos entre el capacitor. Su almacenamiento máximo es de 370 microfarads, aunque su voltaje máximo que soporta el capacitor es de 25 volts, cuando supera los 25 volts el capacitor puede explotar. Esta es la diferencia del circuito o diagrama entre sin el capacitor o con el capacitor. Cuando cerramos y abrimos el interruptor, el diodo LED no se mantendrá prendido, mientras cuando abrimos y cerramos la otra diagrama, cuando cerramos y abrimos el interruptor, el diodo se mantendrá prendido, ya que está consiguiendo energía eléctrica gracias al capacitor, y el capacitor antes consiguió energía gracias a la fuente de 9 volts, aunque con el tiempo se estará descargando gracias al foco LED, diodo LED. Ahora voy a hablar sobre la inductancia. La inductancia o bobina es un componente de un circuito eléctrico que almacena energía en un campo magnético cuando esté en flujo de la corriente. Su característica simplemente son calambres de cobre envueltas de un anillo de hierro que cuando la corriente fluye, esa energía eléctrica se concentra en un punto liberando campo magnético, creando un campo magnético. La diferencia entre un capacitor y la inductancia es que el capacitor almacena energía en un campo eléctrico y se opone al cambio de voltaje, y un inductor almacena en un campo magnético y se opone al cambio de la corriente. La inductancia también tiene otros usos como los transformadores que se utilizan para cambiar los niveles de voltaje, los capacitores junto con la bobina. Son esenciales en los sistemas de telecomunicaciones, ayudando a bloquear o eliminar señales específicas y permitiendo únicamente el paso de señal de baja frecuencia. Almacenamiento de energía. Los inductores se utilizan para almacenar energía de forma limitada. De esta manera, cuando la corriente pasa a través del inductor, parte de la energía eléctrica se convierte en energía magnética. Los motores también dependen de la inductancia. En caso de los motores, la corriente crea un campo magnético que interactúa con otros campos del mismo tipo para generar movimiento. Este es un diagrama de un pequeño ejemplo sobre cómo funciona la inductancia. Cuando la fuente esté encendida, la corriente viaja para llegar a encender el foco, pero no viaja a través de la bobina, ya que la bobina tiene una resistencia que opone el paso del flujo de la corriente. Con el tiempo la bobina pierde la resistencia, causando que la corriente fluya ya a través de la bobina, creando un campo magnético a través de ella.
Cuando eso sucede, la corriente ya no viaja al foco LED, ya que la corriente ya solamente se concentra en la bobina. Cuando el interruptor esté abierto, eh, la fuente estará apagada. Y cuando eso sucede, la bobina rápidamente pierde su campo magnético, ya que, ya que ese campo se convierte en energía para después funcionar nuevamente el foco, aunque solamente unos cuestiones de segundo para que esté prendida, para que después se apague, ya que la bobina no tiene un almacenamiento grande para encender un par de minutos más al foco. Bueno, eso es todo por cómo es el capacitor y la inductancia. Gracias por